La religión jugó un papel importantísimo para calmar las personas. Para, si voy a cometer un acto que pudiera ser no reconocido por mi sociedad, pues la religión jugó un papel moral, ético. Y entonces la fe entra casi siempre aunada con la justicia de que todo lo que no cumple cierto precepto, entonces entra dentro de la normalidad. Y la normalidad tiene lo que te dije, o va para el hospital psiquiátrico o va para la casa. Pero tiene que haber una precondición, porque usted y yo podemos ser creyentes, leer la Biblia, pero no vamos a coger el cuchillo de Abraham. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Como cada mes, aquí tenemos a la buena amiga Fátima Portorreal, antropóloga y psicoanalista, ya me aclara, psicoanalista, no psicóloga, para tratar temas de interés general. Hoy vamos a hablar de salud mental y religión. Vamos a ver esa fórmula, barájamela despacio. Aplatanada. Aplatanada, bien, gracias, Diego. La religión ha sido siempre, en el marco de lo teológico y en el marco de la antropología, un interés fundamental, porque la religión está basada en el poder de la fe, para llamarlo así en términos generales. Dentro del análisis antropológico, la religión jugó un papel en el cual se diseñó un modelo de sociedad en la que se decía que la religión implicaba la construcción de la ley, en base a la ley divina. Fíjate que está la ley de política del Estado, ¿verdad? O del rey o de la monarquía, que tienen un poder, que es lo civil. Entonces lo religioso y lo civil se unieron. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Egipto, el faraón, que se llamaba el señor de la casa grande, era a la vez de faraón o jefe del Estado. Un dios. Y los romanos en un momento, los emperadores se declararon divinos. Augusto, por ejemplo, sí. César Augusto. O sea, ve que hay una relación entre ambas cosas porque es un poder. Entonces siempre fue interés de estudio por el significado de poder que tenía sobre las personas. Es una condición humana creer en algo que está fuera de nuestros controles. Y eso ha venido en un proceso de estudio para la antropología de las religiones, que incluso nosotros tenemos, yo como antropóloga recuerdo haber estudiado antropología de las religiones, y ha sido objeto de estudio porque es una institución que tiene una fuerza preponderante. En términos de la salud mental, ha jugado también otro papel importante, y es lo que en antropología se le llamó etnopsiquiatría, etnoantropología, y vinculó la religión con los estudios para las enfermedades mentales, porque los seres humanos somos seres que tenemos fragilidades y debilidades, y cuando atravesamos, por ejemplo, una enfermedad o atravesamos algún problema que no tiene que ver con enfermedad, por ejemplo, una crisis económica, no tener dinero para pagar la renta, no tener dinero para comprar los alimentos a los hijos o los uniformes, por ejemplo, las personas entran en crisis. ¿Y a quién acuden? Quisieran acudir al Estado, quisieran acudir a la empresa, acuden a Dios. Tal como lo conciban, ¿verdad? Dentro de religiones monoteístas. Claman a un ser superior. Sí, para que les auxilie. Entonces, que les auxilie. Y en ese contexto, la religión jugó un papel importantísimo para calmar las personas. Para, si voy a cometer un acto que pudiera ser no reconocido por mi sociedad, pues la religión jugó un papel moral, ético, ¿verdad? De pararme. Por todo aquello del temor a Dios. Por todo aquello del temor a Dios. En todas las religiones es un universal el temor a Dios. Incluso se constituyó en uno de los tabúes fundamentales o fundantes de la sociedad. Un primer tabú fundamental de la sociedad es el incesto, ¿verdad? Nadie se va a acostar con su hijo ni su hija y es una prohibición universal. Así, el tabú hacia lo divino jugó un papel importante dentro del proceso. O sea, son verdades establecidas que no se pueden cuestionar. No se cuestiona. Dogma le llama a la iglesia, los dogmas de la fe. Dogma de la fe. Y además para el control social, ¿cómo opera? Porque la frase aquella que es bíblica de
toda autoridad viene de Dios. Exacto. Y eso le ha caído como anillo al dedo a lo que mandan siempre. A lo que mandan, claro, por tanto siempre se han unido y vimos lo del faraón, el poder religioso y la clase sacerdotal, no importa que sea de religiones politeístas que adoran varios dioses o de religiones monoteístas que adoran un solo Dios. Siempre ha estado relacionado. Y las que adoran un solo Dios, que es el judaísmo, el islamismo, el cristianismo en sus diferentes versiones, tú sabes que son bastante fuertes. La autoridad es una jerarquía de poder que impone normas, no necesariamente que Dios la ha hecho, ¿verdad? Sino que se constituyen en dogmas. ¿Tú conoces algo del budismo? Sí, yo conozco del budismo. El budismo decía Nietzsche que era la religión atea. Porque ellos no te dicen que tú te tienes que portar bien porque Dios te va a anotar una libreta para perdonarte o mandarte a un infierno, sino porque tú vas a evolucionar, vas a crecer espiritualmente. ¿Cómo encaja en todo esto entonces una fe como la del budista? El budista descansa su fe en el poder político de su rey o de su estructura de poder, no en el poder de lo que sería una divinidad, porque el concepto de divinidad o de Dios o de ente suprema es completamente distinto. Ahí no descansa que tú te vas a convertir en un ser que va a ser castigado, sino que tus actos mismos, tú eres castigado por tus actos mismos. Sí, entonces y tú no es puedes porque crecer y evolucionar conforme a las cosas positivas que tú hagas. Por eso dicen que el filósofo Spinoza tomó mucho como referencia la idea del budismo y de Dios. Para Spinoza, Dios es completamente amor. Dios no castiga, Dios no te manda al infierno. Dios te da fortaleza, te da amor siempre. Y en las religiones, por ejemplo, como los navajos dicen que en última instancia tú siempre decides si quieres ir acompañado de Dios o si quieres quedarte en el otro campamento, si quieres irte al campamento que es el cielo, si te quieres quedar en el campamento de la tierra, que es una decisión humana, no es una decisión divina. ¿Y en libertad? Y en libertad, que son complejidades diferentes de religiones. Pero volviendo de nuevo a la religión ha jugado un papel sumamente importante para definir las relaciones entre los seres humanos, Dios y nuestros actos, ¿verdad? Cualquiera que sean esos actos, racionales o irracionales. Por tanto, en el plano del psicoanálisis, en el plano de la antropología psicológica y de antropología de religiones, cuando se estudió la religión, se estudió en relación a cómo impactaban en la gente esos dogmas, esas tradiciones, esas creencias, esos ritos que tenemos con relación a Dios o a lo que consideramos un gran misterio, como dicen algunas religiones. Sí, bien, entonces sigamos viendo los nexos o las relaciones, los posibles vínculos entre la fe, práctica de la fe diversa que sea, y la salud mental. Bien, Dios está marcado por la palabra. El verbo es acción, Dios es verbo, no sustantivo, dice una canción por ahí. La palabra instituye lo que se llama... Y el principio era el verbo, dice la Biblia. Y el principio era el verbo, hablando de la Biblia. Entonces, todo lo que está marcado por el lenguaje está marcado por un sentido simbólico y Dios entra dentro de esos sentidos simbólicos. Entonces, cuando la psiquis se conforma a través de un lenguaje. ¿Y a qué se refiere de la psiquis? La gente le llama mente, en la época antigua de medieval le llamaban el alma, como la Biblia. Jung decía, por ejemplo, Carl Jung, que es un psicoanalista, hablaba del alma. Freud instituyó el concepto de psiquis por el concepto griego, ¿verdad?, que fue transformado. Entonces, hoy usualmente usamos la palabra psiquismo, mente. Entonces, si la palabra conforma la mente, el psiquismo, y Dios es palabra y es verbo, está unado con nuestras esencias fundamentales. Por tanto, todo lo que se ha escrito o todo lo que se ha dicho en término oral sobre Dios tiene una trascendencia sobre nuestro psiquismo, porque se impone un marco de ley. Cuando nos hacemos humanos por la palabra. Y esa palabra se traduce en símbolos, se traduce en acciones. Cuando somos humanos adquirimos la cultura, que significa la aceptación de la ley. ¿Qué es la ley? Puede ser la ley divina y la ley humana, de la justicia humana. Todo lo que se llama humanidad está marcado porque asumimos la ley, que en términos psicoanalíticos significa aceptar la castración, aceptar que no tenemos poder, que tenemos que estar sometidos. Sujetos a. Y sujetos a.
y la palabra es sometimiento, o se usa la palabra sometimiento. Sí, sujeto de sujeción. De sujeción a eso. Quien no lo hace, tú sabes lo que le pasa. Va preso, y si no va preso, porque viola la ley, o sea que se somete a la justicia, pues tenemos dos aparatos que decía Foucault. El hospital, y ahí incluye el hospital psiquiátrico, ¿verdad? El hospital psiquiátrico, el otro hospital que no es psiquiátrico, pero que también implica, los doctores son en cierta forma, tienen un orden, y tú lo ves que siguen un orden como si fueran militares, ¿verdad? Entonces ahí tú ves la justicia que viene por lo penal o la justicia que viene por el hospital. O si no, la comunidad se encarga de sacarte del chisme, por ejemplo, juega un aparato, y la iglesia juega otro aparato. Te manda al cielo, al purgatorio o al infierno. Que también, ¿verdad? O te excomulga, por ejemplo. Exacto, en el ahí la justicia que le llaman divina. ¿Qué? Vamos a una primera pausa y continuamos con este interesante diálogo con Fátima Portorreal. Continuamos con Fátima Portorreal, antropóloga social y psicoanalista. Bien, todo esto ha habido una gran vinculación histórica entre los diversos credos, prácticas religiosas y el asunto de la salud, y la salud mental en particular. Vi en estos días algo que me mandó una amiga muy interesante, a propósito de la Inquisición y todo eso, que decía, ¿cuántas brujas mataron? Y la gente decía números y decía, no mataron ninguna, mataron mujeres. Porque se entendía que algunas tenían habilidad para curar o algo, y si no convenía, las acusaban de brujas para matarlas. Cierto. ¿Verdad? Ahí está fe, una justicia dura, o si es que es justicia o injusticia, y autoridad. Pero al mismo tiempo, salud, porque esas mujeres muchas veces lo que hacían era usar diversas hierbas para hacer algo de curación. Pero cuando se trata de la salud mental. Lo primero que te voy a decir es, el concepto de enfermedad y salud va a cambiar de cultura a cultura. En el medioevo, cuando tú te estás refiriendo al medioevo europeo y que llegó a nosotros por la colonia, el concepto de enfermedad estaba asociado con un concepto aristotélico. Fallan cosas del equilibrio del cuerpo porque los humores, ya sea frío, calor, sustancia, no funcionaban. Cuando se habla de salud mental, ellos no la tenían clara. Por tanto, todo lo que implicaba actuar de manera alocada, como nosotros le llamamos, o le llamamos hoy con los diagnósticos esquizofrenia, bipolaridad, personalidad límite, todas esas conceptuaciones que tenemos hoy no existían. Por tanto, se entendía que el innombrable, es decir, lo diabólico, el enemigo malo. El enemigo malo jugaba un papel importante porque estaba también al lado de Dios. El ángel caído y el ángel de Dios o Dios estaban juntos. El as y el en vez del bien y del mal. Exacto, ese dualismo, ese sentido dualista. Entonces entendían que las acciones malas de los sujetos, cuando se violaba la ley divina o la ley de Dios, pues podía hacer que ese ser tomara posesión del sujeto. ¿Qué pasaba en ese momento? Como no sabían cómo tratarlo, habían tres opciones fundamentales. O se llevaban al clásico loco o esquizofrénico y lo tiraban en otro poblado para que fuera a molestar a otro lado y nos deshacemos de él. O le ponían un cepo, una cosa. Lo ponían en un cepo, que era lo menos común en Europa, si no era que lo lanzaban, o lo metían en un barco para que lo llevaran a una isla. En cierta forma lo estaban excluyendo. Y la otra manera era acusarlo de brujo y matarlo, cuando no podían manejar lo que... O que estaba poseso por espíritus malos. Por espíritus malignos. Entonces, la iglesia tenía una estructura para detectar si era que estaba medio loquito, entonces por una posesión, y se había que matarlo o había que sacarlo. No había medicación. Para nada. Recuérdate que la medicación fue a finales de los 50 para los enfermos mentales. En el siglo XIX, cuando comenzaron a tratar los enfermos, habían varias técnicas para los delirios de esquizofrénico, por ejemplo. Le daban ducha de agua helada en pleno invierno, le inyectaban trementina o le daban vuelta en una silla de rueda amarrado hasta que la persona se mareara y por dolor o caía, y esa era la única manera. Y lo encerraban
y usaban cepo. Fue que no, el proceso fue de manera diferente. Ya en el siglo XIX, cuando aparecen la ciencia, la psiquiatría, el psicoanálisis, después la psiquiatría y después la psicología, pues ahí comenzó a tratar la mente diciendo que había algo que podía tener una causa biológica, porque algunas enfermedades mentales tienen una base biológica, y había otra cuestión que no tenía que ver con lo demoníaco. Pero el hecho de que todavía nosotros estemos manejando la idea de lo demoníaco con las enfermedades mentales está muy asociado con lo que trajeron los castellanos, que era su visión de los Ahora enfermos bien, mentales. hay algo que siempre me ha parecido curioso. Dostoyevsky decía en un texto que, bueno, si un hombre o una mujer salen con escasa ropa o desnudo en una ciudad cualquiera, del tiempo de él, ¿no? Y ahora también, se le declara loco. O sea, dice, no, perdió juicio. Exacto. Pero él decía, pero él no está haciendo nada anormal, ¿no? Si no es violento, si no es nada. Simplemente decidió no tener ropa. Que la ropa es algo artificial que el ser humano fue creando con el tiempo, ¿verdad? Entonces decía, él lo que ha violentado es una regla social. Simplemente, pero no, eso no dice nada de que él esté mal de la cabeza. Exacto. ¿Dónde entra ahí entonces la sujeción a esa regla, la ley social, ¿verdad? Que tiene que ver también con el poder, quien manda. En el concepto de lo normal y de lo anormal. Sí, y ahí entonces la fe. Y entonces la fe entra casi siempre aunada con la justicia de que todo lo que no cumple cierto precepto, entonces entra dentro de la normalidad. Y la normalidad tiene lo que te dije, o va para el hospital psiquiátrico o va para la cárcel, o va a ser amonestado públicamente. En la época medieval, si no te mataban, pues te hacían circular semidesnudo, porque recuérdate, te quitan la ropa. Es para humillarte. Para humillarte. El quitarte la ropa es humillación. Entonces la ropa es ley. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa con los enfermos mentales? Se produce un desequilibrio de asumir la ley, porque no tienen la posibilidad. Entonces, dependiendo de la patología, los sujetos rompen las normas y entran dentro del parámetro de la normalidad. Hoy la ciencia sabe que son personas que están afectadas por problemas y que hay tratamientos, hay hospitalización, hay psicólogos para darle terapia, hay psiquiatras para darle terapia y todo ese tipo, y hacer diagnóstico y hacerle la vida mucho más placentera. Bien. Vamos a otro nivel ahora. El fanatismo, cual que sea, religioso, político. Hay un caso que se hizo famoso en el estado de la Florida y otros estados hubo también, pero ese fue el más famoso, de un joven fanático evangélico, de esos que se dicen pro vida. Él hizo una rabia cuando se comenzaron a abrir clínicas que practicaban aborto, legal, allá federalmente desde el gobierno de Nixon, eso es legal en Estados Unidos. Ahora se ha querido echar hacia atrás, en esa suprema que se heredó de Trump, ¿no? Sí. Entonces, él hacía sabotaje. Se montaba, por ejemplo, en el tranvía, y como ponen a veces anuncios de clínicas que ofrecen esos servicios, él con una navaja cortaba los anuncios. Varias veces fue apresado y multado, pero lo último que hizo fue que comenzó a poner bombas y hasta disparar a la clínica, tanto a las pacientes como a los médicos. Y el caso fue muy mediático. El abogado decía que era un joven de profunda fe y amor a Dios y que eso lo había llevado a cometer esas acciones, o sea, buscando que el jurado se ablandara y fuera con él condescendiente. Obvio que no, lo condenaron a cadena perpetua y no lo mataron porque no estaba en un estado que había. O sea, el fanatismo político religioso lleva a esa locura y ahí vamos. Tú lo has llamado locura, es un tipo de delirio. Bueno, sí, para hablarlo de manera profana, no soy especialista. Eso lleva a una persona que cree que está actuando en nombre de Dios a hacer cosas como la que lamentablemente ocurrió en estos días con una señora que dice que oyó voces de Dios para que matara, decapitara a su propia hija. Sí. Ciertamente entró un delirio esquizofrénico, es lo que dicen los psiquiatras. Y fíjate, las voces de los virtuosos, cuando tú escuchas a los santos, Hildegarda, por ejemplo, oía voces, pero ya estaba en un convento. Pero las voces que oía no era matar,
eran voces para escribir poética, una poética que ya no podía, eran voces para hacer curación, etcétera, etcétera. Fíjate que la iglesia siempre, y en el catolicismo, siempre ha tenido mucho cuidado de aquellos que oyen voces, porque la voz puede ser de lo demoníaco. Y cuando tú ves los santos y estudias la vida de los santos, hay algunos de ellos que son bipolares, como Francisco, que parece ser que era un casi fantástico. A mí me encanta Francisco. Sí, porque él es inofensivo. Es muy inofensivo. Pero imagínate, uno amaba desde la piedra hasta el sol, exacto, la luna. Y una inofensividad. Y es precioso su libro y todas esas cosas. Pero parece que él tenía una actitud bipolar. Sin embargo, esos delirios bipolares que él tenía no fueron para hacer daño. No era para la violencia. No era para la violencia. Entonces, por eso se ha estudiado muchísimo que no todo el que hace delirio genera en una estructura violenta, porque no todos los locos son violentos, dicen en los pueblos y en los campos. Hay locos que... No, la gente tiene la expresión loco manso. Un loco manso. Sí, vamos a poner un puntito y volvamos ahora, después de la pausa, para continuar, porque el asunto, el dilema está, la persona que llega a cometer cosas así, ¿la fe los llevó a eso o ya tenían una precondición que les hizo sentirse, digamos, en una zona de confort entrando a una fe fanática? Vamos a la pausa. Ahí hay una fe. Continuamos con Fátima Portorreal. ¿Qué es primero en una persona que llega a esos extremos? ¿Es que tenía una precondición y eso lo hace sentirse cómodo en una fe fanática? ¿O la fe fanática lo lleva a romper las barreras, a saltarse la ley, a no tener... Tiene que haber una precondición. ¿Tú piensas que hay una precondición? Sí, tiene que haber una precondición porque todos los sujetos pueden someterse a un tipo de fanatismo. Hay lo que se llama un delirio social. Los ultranacionalismos, por ejemplo, el antihaitianismo, llega a un delirio social. El caso de Hitler, el caso de muchísima gente, de dictadores que arrastran masa y moldean la psiquis de la gente, eso es parte de lo que... Bueno, en la época del fanatismo maoísta hay una anécdota muy famosa, que la narró, creo que fue Zhou Enlai, uno de esos líderes, de cómo adoraban tanto a Mao, el culto a la personalidad, que en una aldea, en una ocasión, Mao visitó la aldea y había un campesino que cultivaba melones. Y él juraba después que Mao fue, los melones crecían mucho más grandes y eran más hermosos. Pues ya es una adoración, una cosa. Y aquí, en un reportaje que hizo Ángela Peña, a unos residentes de esa zona donde estaba esa casa de campo de Trujillo en San Cristóbal, había uno que daba testimonio diciendo que Trujillo era impresionante, que era un hombre elegante, que tenía los ojos azulitos, y Trujillo nunca tuvo ojos azules, pero él lo idealizaba de tal manera. Claro, porque lo que se le ha llamado el delirio patológico de la sociedad, porque así como la sociedad se convierte en un sujeto patológico, así los sujetos son patológicos. Entonces, si tú manejas muy bien el mercadeo de la comunicación y tiene habilidades para utilizar la palabra, tú puedes transformar en esa palabra. Pero tiene que haber una precondición, porque usted y yo podemos ser creyentes, leer la Biblia, pero no vamos a coger el cuchillo de Abraham, ¿verdad? No lo vamos a tomar, porque sabemos que eso es una alegoría y que está hablando de un compromiso y de una fe. Pero aquella persona que tienen una condición, escuchando todo ese tipo de cosas que resultan fanáticas, entonces ahí se provoca un volcán que hace erupción. Y bueno, a veces de manera individual que la gente decida hacer ciertas cosas por encima de la ley, de cualquier límite, pero peor es cuando alguien entonces sabiendo los manipula y los lleva a... Claro. Que es lo que pasa en situaciones como el nazismo, el fascismo y ese tipo de cosas. Lo manipulan. Esos nacionalismos extremos. Los nacionalismos extremos han sido analizados siempre como un delirio colectivo. Hay situaciones donde la sociedad se somete a tal estrés y tensión que genera una anomalía, lo que le llamaban los antropólogos de los años 60, la psicopatología social. Usaban hasta esa palabra, la psicopatología, o lo que le llamó Durkheim la anomia, ¿verdad? Porque un individuo se suicida y se suicidan en masa, todo está vinculado con ciertas condiciones sociales y culturales. Bueno, el señor Jim Jones, norteamericano, que lleva a esa gente a Guyana,
claro. Y dijo que para llegar al cielo tenían que envenenarse. Exactamente. Entonces son condiciones que hay sujetos que son mucho más sensibles a ese tipo de cosas, que hay una precondición. Hay una secta en Estados Unidos, opera en Arizona y otros estados, que ellos se llevan literalmente de algo que describe la Biblia durante el Éxodo, de que había una serpiente que fue enviada por el Espíritu Santo y que si esa serpiente les mordía, entonces los curaba. Y ellos hacen un juego con una serpiente y han muerto varios. De cascabel. Han muerto varios, pero siguen, son tan fanáticos que siguen, pese a que los estados en donde opera esa secta no la quieren prohibir por el tema de la enmienda, el derecho de culto, pero están llamando a poner límite a eso, o por lo menos que le saquen el veneno a la dichosa serpiente. Claro, hay que poner límite, porque si no podemos abusar de las personas que tienen esa precondición, que se refugian en la religión por sus propios dolores. Realmente toda religión implica, Freud tenía tiene un texto que se llama El porvenir de una ilusión, que es un texto bien polémico porque Freud es ateo. Jung le da otro giro a la situación, pero la idea fundamental en que cuando más devotos somos es que más culpa tenemos. Cuando se definió al neurótico, se definió como aquel individuo que siempre se ve en falta, que tiene una falta, y al tener una falta, ¿qué yo voy a hacer? Pedir a Dios que cubra mi falta, el pecado. Bueno, con la gente que asume una especie de conversión extrema, de buenas a primeras, muchas veces pasan de un extremo al otro. Vienen de una vida disoluta, de vicio, de muchos problemas, o han hecho maldad. Y entonces, como el temor o el desamparo interior lo lleva a decir, me voy a convertir, y entonces se va a convertir. Lo asumen con mucho más exacto, esa es la idea de la falta. Fortaleza que los demás. Que para fortalecerse. Pero una conversión de ese tipo, si tú llevas tu vida normal, no está mal. No. Porque entonces tú te miras frente a la sociedad como sujeto que ha cometido falta y te entrega a lo divino y a hacer el bien. Esa sería la idea. Pero cuando tú tienes una precondición, como lo mencionaste, o la señora o cualquier persona, te metes en esas faltas, entonces ahí es que la situación se radicaliza. Ahora, yo veo, y es algo a estudiar, hay una especie de neoevangelismo que ha hecho irrupción en la sociedad dominicana y en otros lugares. En Brasil eso es muy famoso, esa gente estaban a las órdenes de ese señor, de Bolsonaro, para lo que él quisiera, fanáticos. Sí. Y aquí hemos visto que son como especie de caricatura, personajes. Había dos muchachos que decían que los rabacucos se vestían incluso como con una especie de liqui-liqui desde aquí hasta allá abajo. Se separaron después, tuvieron una diferencia, pero se hicieron populares porque la gente lo veía como un chiste, pero para ellos todo era diabólico y de descarriado, todo. Todo estaba descarriado. Entonces, cada vez se ven más esos grupos y son extremistas. Y viven, bueno, pronosticando lo peor, que todo es diabólico, que todo es esto, que todo es... Pero están participando en la política, eso es lo peligroso. Están participando en la política. Sí. Es muy peligroso, por varios sentidos. En primer lugar, se aprovechan de esas personas que tienen esa precondición. No se dan cuenta a veces que no todos los feligreses están dentro del marco de la normalidad y de asumir la fe con una devoción hermosa, sino que hay sujetos que están con una condición y no lo saben distinguir. Porque en la República Dominicana eso tiene más cabida en los sectores muy pobres. Sí. Muy pobres. Sí, y ahí hay que ver el contenido de clase. Es un poco agarrarse de algo. Ante una vida con tantas carencias y problemas. Están en la desesperación. Sí. Muchas gracias, Fátima. Qué bueno que hemos tratado este tema, que no es de lo que se suelen tratar en los medios, pero son fenómenos interesantes para fines de estudio. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.